para nuestro Dios no hay cosa difícil ni imposible. Limita nuestras manos al cielo, cierra sus ojos en esta noche y canta la Señor con todo su corazón esta alabanza que dice: maravillado estoy de su gran poder, maravillado estoy de su gran poder. Cada día veo más y más su gran poder y su bondad. Me muestras que tú eres real, que no debo por qué dudar. Al mirar tus milagros son, no queda dentro de mi ser la menor duda de que tú vives hoy. maravillado estoy. Maravillado estoy de su gran poder, maravillado estoy de su gran poder. Levante su voz en esta mañana. Cada día veo más y más su gran poder y su bondad. Me muestras que tú eres real, que no tengo por qué dudar. Y al mirar tus milagros no queda dentro de mi ser la menor duda de que tú vives hoy. Denle fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta hora. Gracias, Señor Padre Celestial. Tuya es la gloria, la honra y toda la alabanza. Tú eres digno, Dios, en esta mañana que te alabemos, te bendecimos, derrama tu presencia y tu poder. En el nombre de Cristo Jesús, visita nuestras vidas poderosamente. Toma el control de este hogar. En el nombre de Jesús te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Amén. Digno es nuestro Dios de ser en gran manera alabado en esta mañana. Vamos a continuar y vamos a orar rogándole a nuestro Dios que se mueva poderosamente, que Él obre en la necesidad, que Él obre en la enfermedad, que Dios obre en toda situación y en toda necesidad que usted tenga en esta mañana, y que el nombre de Dios sea glorificado. Nuestro Dios sigue siendo Dios, el principio y el fin, el alfa y la omega, y Él tiene el poder para hacer un milagro en nuestras vidas. Oramos a Dios por cada familia, por cada matrimonio de esta iglesia, que Dios les siga ayudando, que Dios les siga bendiciendo. Oramos a Dios por nuestro compañerismo, oramos al Señor por nuestras iglesias hermanas aquí en La Brisa, en Vista Hermosa, que Dios les ayude, que Dios les dé un buen tiempo. Clamamos a Dios también en esta mañana por nuestra iglesia madre en Aguas, Sonora, nuestra iglesia líder en Nogales. Oramos a Dios por nuestra iglesia líder a nivel mundial en Prescott, Arizona, que Dios bendiga a nuestros líderes. Oramos al Señor en esta mañana también por esta ciudad, que Dios extienda su gracia, es su misericordia por cada uno de sus habitantes. Clamamos a Dios también por nuestras autoridades, que el Señor les ayude, que Dios les dirija. Vamos al cielo en esta mañana y vamos a orar con todo nuestro corazón. Si usted tiene una necesidad, preséntesela a Dios.
Dios, creyendo que Dios es fiel y justo, que Dios responde a nuestras peticiones. Al final, nuestro hermano Isaac, donde está, nos va a sellar en oración. Padre celestial, en esta mañana venimos delante de tu presencia, creyendo en tu compasión, en tu poder, en tu misericordia, declarando que tú escuchas las peticiones que llevamos delante de tu presencia. Muévase milagrosamente y trae victoria y trae respuesta y bendición y favor sobre cada uno de tus hijos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te alabo y te agradezco lo que tú vas a hacer. Denle fuerte aplauso a Cristo y dale gracias al Señor. Gracias, Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar la ofrenda en esta mañana con alegría y con gozo. Gloria a Dios. Oh, hermano, ven, si quieres tener el gozo de Dios. Aleluya. Continuamos hablando en esta mañana acerca de los altares de Dios, y hoy tenemos nuestra lección número 5 acerca del altar Jehová Jireh, el Señor nuestro proveedor. Jehová Jireh, el Señor nuestro proveedor. Vamos a mirar nuestro texto principal, el libro de Hebreos 13, del 10 al 15, que dice de esta manera: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Vamos a orar, que el Señor bendiga este servicio. Padre celestial, venimos delante de tu presencia rogándote, Dios, que usted se mueva poderosamente en este lugar, que usted traiga entendimiento, revelación a cada uno de nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús, y que también supla toda necesidad como es su carácter. Yo le alabo y le agradezco por lo que tú vas a hacer en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Los altares de Dios. Hoy miramos la lección número 5, Jehová Jireh, que quiere decir el Señor es nuestro proveedor. Si hacemos un recordatorio de lo que platicamos en el servicio pasado, el estudio del domingo pasado, hablamos de que un altar es un estilo de culto, un lugar de petición y además un lugar de matanza o sacrificio. La semana pasada hablamos acerca de Mizpa, el Dios que es juez, el que vigila, el que es atalaya o testigo. Mizpa, Dios nuestro juez. ¿Por qué se construyó este altar? Recordamos la historia de Labán y de Jacob, en donde ellos llevaron a este lugar para sellar un acuerdo. Y Dios se nombró por encima de los dos para ser el testigo y juez, y para asegurar que ambos lados mantuvieran su tratado. Y por otro lado, para tener juicio sobre aquellos quienes no lo mantuvieran. ¿Qué es juez? Decíamos que esto es una vista no partidaria o una evaluación de una situación en base a la ley. Ese es un juez que no se inclina a un lado ni al otro. Un juez repasa la evidencia, un juez finalmente dicta la sentencia, y un juez exonera o perdona en el juicio o ve que el juicio salga o se lleve a cabo. En conclusión, decíamos en el servicio pasado, un juez es un dispensador de justicia, y ese juez se asegura de que el derecho salga recto. ¿Por qué hay necesidad para un Dios que juzga? ¿Por qué no los hombres? ¿Por qué no los seres humanos? Decíamos que las circunstancias alteran un juicio. El hombre, de alguna manera, en esta mañana, hermano, puede alterar un juicio de lo que es correcto o de lo que es malo, porque el hombre es prejuiciado por el dinero.
porque el hombre es propiciado por el poder o por la influencia. Dios en esta mañana mira a todos los lados y mira todo, lo escondido, mira el secreto del corazón del hombre o la situación en esta mañana. Por otro lado, el hombre únicamente puede mirar la mitad de la historia o muy poco de la historia. Y como no mira todo, va a juzgar equivocadamente. Por otro lado, el hombre es demasiado frágil para ocuparse de todas las injusticias en el mundo, si a él se le diera el derecho para juzgar en esta mañana. Entonces, lo último de la rectitud no puede descansar hasta que todo lo que está equivocado es finalmente corregido. Y el hombre no podría hacerlo física o mentalmente. Por eso es necesario un Dios que juzgue, para que su juicio salga recto. Hoy vamos a mirar Jehová Jireh. Jehová Jireh. ¿Qué es Jehová Jireh? El hebreo dice en esta mañana que esto se traduce como el Señor proveerá o el Señor proporciona, conmemorando en esta mañana la provisión que muchos saben del carnero en lugar de Isaac para el sacrificio de Abraham en Génesis 22:14. Vamos a mirar nuestro texto en esta mañana que habla en referencia a este altar, el libro de Génesis 22 del 1 al 18. Dice la palabra de Dios de esta manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, es su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos a mirar en esta mañana un poco acerca de los antecedentes de la vida de Abraham. Él, un poco antes de esto, deja a su padre y deja a sus hermanos para ir en pos o para seguir la promesa de Dios. Después de muchas pruebas, ellos se establecen en Hebrón, y Dios promete a Abraham y a Sara un hijo que será la semilla de aquella promesa de una nación que se cumpliría en él. Ellos en su momento, porque pasa el tiempo y se llegan a impacientar, y Sara ofrece su sirvienta a Abraham para que tenga un hijo de él.
Finalmente, y después de muchas pruebas y pasando mucho tiempo, cuando ellos ya son viejos inclusive, ellos tienen un hijo al cual es nombrado Isaac. Y esto nos trae en esta mañana a donde nosotros estamos ahora. En el principio, cuando Abraham primeramente escuchó de Dios, él dejó a su país y buscó después las bendiciones de Dios, así como el Señor se las habría prometido. A través de esta acción, Abraham demostró que él amó a Dios más de lo que amó a su padre y a sus hermanos. Dios le hace un llamado, dice: deja tu tierra y deja tu parentela y ven al lugar que yo te daré. Y Abraham obedeció. Entonces, ¿qué ha pasado aquí después de todos estos años? ¿Qué es lo que nos trae al punto que estamos mirando en esta mañana? En las acciones de Abraham, en sus actitudes. Abraham, hermano, en ese tiempo consiguió hasta el punto todo lo que él quiso en la vida. Él era una persona en esta mañana fuerte. Él tenía tierra fértil y además tenía un hijo de su propia carne, siendo que ellos eran estériles y de edad avanzada. Dios les cumple la promesa y les da a un hijo de su propia carne que representa la semilla para la promesa de una nación. Él es rico en materiales, él es rico en dinero en esta mañana, etcétera. Pero hasta este punto, posiblemente, hermano, Dios había ocupado el asiento trasero en la vida de Abraham, porque él ya tiene absolutamente todo lo que deseaba. Tiene todo lo que pudiera desear en esta mañana. Y tal vez en esta hora él es sorprendido en su hijo. Tal vez él ya no tiene tiempo para buscar a Dios. ¿Me escucha esto? Abraham es bendecido, Abraham es rico, Abraham tiene absolutamente todo lo que él ha deseado. Y tal vez en esta mañana, por alguna razón, Dios lo prueba en su hijo. Tal vez se había olvidado de buscar a Dios. Tal vez en esta mañana Dios ya no era tan importante en su vida. Y es que Dios en esta hora, hermano, lo reta o lo prueba a ofrendar a su propio hijo en sacrificio. Le pregunto, ¿es esta misma actitud familiar que se puede repetir en su propia vida? Dios ya no está ocupando el lugar principal en usted. Dios como que ya está siendo relegado de su vida en esta mañana, porque Dios le ha bendecido, porque Dios le ha dado lo que usted le ha pedido, porque Dios le ha dado lo que usted ha necesitado, porque Dios le ha cumplido sus promesas. Esta era una prueba por la que estaba o iba Dios a pasar y Abraham. ¿Por qué razón? Miramos el libro de Salmos 30, del 6 al 7, que dice de esta manera: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, y escondiste tu rostro y fui turbado. Hermano, muchas veces la bendición de Dios después de algún tiempo puede causar que nos sintamos en esta mañana sobreconfiados, que nos sintamos seguros en sí mismo. Pero déjame decirte una cosa, hermano, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Más vale que te asegures que Dios sigue siendo tu Dios. Más vale que te asegures que Dios es lo más importante en tu vida. Sí, correcto es que Dios bendiga tu vida financieramente. Correcto es que Dios te dé todo lo que tú necesites. Pero necesitamos considerar de dónde parte toda esa provisión, de dónde viene toda esa bendición. Si no es de Jehová, Jireh. Entonces, Dios no puede ocupar el asiento trasero en tu vida en esta mañana. Entonces, hermano, aunque nosotros decimos que nunca nos moveremos, a veces no lo sabremos, como Pedro dijo al Señor: nunca te dejaré. Todos estos te negarán, pero yo no te dejaré.
A veces en esta noche, hermano, nosotros podemos decir que nunca nos moveremos de nuestra posición, de nuestra fe, de nuestra fidelidad a Dios. A veces no lo sabremos hasta que Dios esconda su cara hacia nosotros durante un tiempo y nuestras montañas puedan ser sacudidas. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, de alguna manera esto ha pasado alguna vez en su vida. Ha dado las cosas por asentadas hasta que su mundo o su pequeño mundo es agitado. Entonces en esta mañana usted se da cuenta de lo frágil que es y vuelve su cara a Dios. Vamos a mirar, segunda cosa, la obediencia en la vida de Abraham. Abraham, hermano, una vez que él oyó la palabra del Señor, él se alistó y comenzó a llevar a cabo la tarea que Dios le estaba pidiendo. Además, él buscó tomar esta tarea para realizarla, no renunciando, inclusive cuando llegó a estar en lo más peor de su vida o en lo más difícil de su vida. Él no renunció para cumplir la misión que Dios le estaba encomendando. Él tomó la decisión de realizar y de obedecer a Dios, aun estando en lo más peor de su vida. Pero le pregunto en esta mañana, ¿cuántos de nosotros se preparan y se proponen para hacer lo que es correcto y ser obedientes? ¿Sí me entiende? Te serviré todos los días de mi vida. A veces le hacemos esa promesa a Dios: si tú me haces esto, te serviré, te honraré, te seré fiel todos los días de mi vida. Pero hermano, cuando las aguas comienzan a ponerse bravas o difíciles, nosotros cambiamos de lugar y queremos alterar el curso de Dios en nuestras vidas. Posiblemente, hermano, en esta mañana Abraham intentó hacer lo que era correcto hasta completarlo. Pero a veces nosotros, cuando las cosas se ponen difíciles, como que queremos alterar el rumbo, como que queremos alterar el curso de Dios para nuestras vidas en esta mañana, y comienzas a dudar en tu fe, y comienzas a dudar si realmente Dios va a cumplir la promesa en tu vida. Abraham, en lo más difícil de su vida, no corrió, no alteró el rumbo, ni siquiera cuando Dios le está pidiendo el sacrificio a su propio hijo. Hebreos 11, 17, 18 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Decía el versículo 17 del texto que leímos en Génesis 22, dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hermano, aquí miramos en esta noche como que Dios se estaba contradiciendo. Dios le está prometiendo que lo iba a bendecir y que su descendencia poseería las puertas de sus enemigos. Pero ¿cómo iba a multiplicar su descendencia si le estaba pidiendo el sacrificio a su único hijo? Como que Dios se estaba contradiciendo aquí, pero eso no le importó a Abraham. Abraham obedeció. Hermano, parecía que se estaba contradiciendo su promesa en esta noche, dada con anterioridad. Pero déjame decirte algo: quizás Abraham era obediente a las órdenes en esta mañana, sabiendo que Dios tendría que encontrar un sacrificio conveniente para reemplazar a Isaac. Decía Génesis 22:8, Dios mismo, cuando Isaac le pregunta: aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice a su hijo Isaac: Dios mismo proveerá un cordero para ofrendar en holocausto. Tal vez entendiendo la fidelidad de Dios en esta noche, hermano, considerando que su naturaleza es inmutable, que Dios prometió ser fiel y seguirá siendo fiel,
sobre cualquier circunstancia en esta mañana. Él está hablando, o Abraham está creyendo que Dios se ligaría a su más temprana promesa, donde Isaac era la semilla que él llamó. Abraham entendía en esta mañana: Dios es fiel, y si Dios me dijo que en Isaac me será llamada, o Isaac tendrá descendencia, y de mí y de Isaac y de mis hijos saldrá una nación, yo lo voy a creer, porque esa es la promesa que Dios me dio. Hermano, Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermano, déjame decirte en esta mañana algo. Qué importante es esto para ser obediente al Señor. Incluso cuando nosotros no entendemos lo que Él está haciendo, o cuando en esta noche podemos mirar circunstancias que parecen, hermano, en esta mañana contradecir las promesas que Dios nos ha dado tempranamente, como se las dio a Abraham. ¿Sí me entiende? Dios no se puede contradecir. Si Dios prometió hacer algo, lo va a hacer. Pero te digo, a veces las circunstancias parece que no son lo que Dios prometió. A veces las circunstancias parece que Dios, hermano, en esta tarde no está en el curso de sus promesas. Parece que Dios está haciendo algo que nosotros no entendemos en esta mañana. Pero Abraham, aún así, mirando esto, mantuvo su obediencia. ¿A quién nosotros servimos en esta mañana? Esa es una pregunta para usted y para mí. ¿Servimos a nuestras percepciones? ¿Servimos a lo que miramos o a lo que aparentemente vemos? ¿Servimos a las circunstancias o servimos al Dios que prometió? ¿Servimos al Dios que prometió ser fiel? Hermano, Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Después Santiago nos dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Hermano, déjame decirte algo. A veces estas palabras pueden venir a nuestra mente, o podemos pensar, hermano, que nosotros fuimos salvados, pero no para trabajar en obediencia, que las cosas iban a suceder sin necesidad de hacer nada, únicamente aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero déjame decirte algo, hermano, en esta hora hay una conexión entre la provisión de Dios y la obediencia. Fuimos salvados, pero para ser obedientes en esta mañana, y a consecuencia de eso, que Dios sea para nosotros Jehová Jireh. Aquí necesitamos encontrar, hermano, un equilibrio. Cuando Pablo está diciendo en Romanos que un hombre es justificado por la fe sin los hechos de la ley, él simplemente habla de otra clase de trabajo que Santiago está diciendo, pero no de otra clase de fe. Pablo habla de trabajos hechos en la obediencia a la ley de Moisés, y antes de que los hombres abracen la fe del evangelio, y él tenía que tratar con aquellos que valoraron ellos mismos tan favorablemente en esos trabajos que ellos hicieron. Entonces rechazaron el evangelio. Al principio, la más expresiva declaración, pero Santiago habla de trabajos hechos en la obediencia al evangelio, y como los apropiados y necesarios efectos y frutos que conllevan creyendo en Jesucristo. Los dos, hermano, Pablo y Santiago están interesados y magnificando la fe del evangelio, en la cual solamente puede salvarnos y justificarnos. Pero Pablo magnifica la fe, mostrando que cualquier trabajo es insuficiente contra la doctrina de la justificación por Jesucristo. Y Santiago magnifica la misma fe, mostrando cuál es el funcionamiento genuino y necesario en operación, o el fluir de todo esto, no para conseguir en esta noche la salvación, pero hecho debidamente por esto. ¿Cómo conseguimos la salvación? Por fe, pero obedeciendo. ¿Cómo conseguimos la bendición? Sí, creyendo, pero obedeciendo en esta mañana. Hermano, vamos a mirar en esta hora a Isaac. ¿Cómo Isaac muestra obediencia?
Abraham fue obediente, el padre de la fe. Pero miramos también cómo Isaac muestra obediencia. Nosotros no sabemos en esta mañana ciertamente cuántos años él tiene. Sin embargo, él es llamado un muchacho, que en los palmos hebreos originales es del niño pequeño al hombre joven. En otras palabras, él tiene ya suficiente edad para cargar la leña para el sacrificio, todo el camino arriba hacia la montaña. Después de este capítulo, el próximo evento que sucede en la palabra de Dios es la muerte de Sara. En ese tiempo Isaac tendría unos 36 años. Entonces, en conclusión, o si podemos tener una estimación, la edad de Isaac sería entre 16 y 30 años. Entonces, cualquier lado del aspecto o de este espectro indicaría que Isaac no solo es de suficiente edad para saber qué está pasando exactamente, pero también es bastante grande para poder resistirse y huir si fuera necesario. Pero no huyó, obedeció igual que su padre. Todavía él en esta mañana, hermanos, se acuesta obediente en el altar para ser sacrificado, sabiendo muy bien en esta mañana que Dios es fiel. Miramos a Abraham, su padre, obedece a Dios y le pide a su hijo que se coloque en el altar del sacrificio para ser sacrificado. E Isaac, en obediencia, aún inclusive, él pudo rehusarse, pero también fue obediente. También entendía que Dios era fiel, y en el momento preciso Dios obró el milagro. Ambos, Abraham e Isaac, sufrieron inmensamente en la realización de esta tarea en esta mañana. No creas, hermano, que esto es de creerle a Dios en sus promesas y todo bien. No es tan sencillo. A veces es difícil, hermano, en esta mañana llevar o llegar a la obediencia. Ellos sufrieron inmensamente porque Dios les pidió realizar esta tarea. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo nosotros aprendemos la obediencia? Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hablando de Jesucristo. Entonces, mirando estas cosas, ¿cuál es la conexión entre la obediencia y la provisión? Jehová Jireh. La mejor evidencia de nuestro temor a Dios, hermano, en esta mañana es haciendo su voluntad y honrándole a Él. La mejor evidencia de que tú amas a Dios y de tu temor a Dios, hermano, en esta mañana es haciendo su voluntad y honrándole a Él, con lo cual es más estimado a nosotros, y para partir y dar con todo a Él o para Él. Entonces, nuestra comodidad de mano de criatura es más gustosa de ser continuamente beneficiado en esta mañana o beneficiarnos nosotros mismos, cuando nosotros deberíamos voluntariamente renunciar a esto para hacer la voluntad de Dios. Hermano, con cualquier petición que se nos haga, usted y yo debemos de ser obedientes. ¿Sí me entiende? Aunque vaya en contra de nuestros deseos. Dios está dispuesto en esta hora a proveernos las cosas que necesitamos para la realización de esa tarea, para la realización de lo que Dios nos encomiende. Aquí está Abraham, hermano, respondiendo a Dios en obediencia. Dios le está diciendo: ve a ese lugar que te mostraré y me vas a ofrecer a tu hijo en sacrificio. Pero Abraham sí ciertamente sufrió, pero Abraham estaba creyendo que Dios le iba a suplir para el sacrificio en lugar de Isaac. Y de la misma manera te decía ahorita, Isaac era de suficiente edad para entender lo que estaba pasando. Él sabía que iba a ser sacrificado, pero también entendía que Dios iba a proveer para el sacrificio. Mateo 6:33 dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué podemos hacer en esta mañana para que Dios sea Jehová Jireh para nosotros? Buscar primeramente el reino de Dios en obediencia y honrándole a Él por sobre todas
las cosas, así como lo hicieron estos hombres, Abraham e Isaac. En nuestro texto, ¿qué fue lo que el Señor proporcionó o proveyó realmente? Decimos o miramos en la Biblia que Dios proveyó el carnero en el bosquecillo, que es un tipo y sombra o semejanza de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, si lo miramos de esta manera o como Dios quiere que lo miremos, nosotros somos Isaac, quienes íbamos a ser sacrificados. Y Cristo fue provisto por Jehová Jireh para tomar nuestro lugar en el altar del sacrificio. ¿A dónde nos lleva esto que estamos hablando en esta mañana? Usted y yo éramos Isaac, pero Dios proveyó a Jesucristo, el Cordero que fue sacrificado, que fue muerto en lugar de nosotros. Hermano, nosotros somos Isaac y Cristo fue provisto por Jehová Jireh para tomar nuestro lugar en el altar del sacrificio, en el monte Moriah, en el cual después se construyó el templo del sacrificio muy cerca del monte Calvario. El carnero en los arbustos es un tipo y sombra de la corona de espinas puesta en la cabeza de Jesús, como burla. ¿Se acuerda? Que le pusieron una corona de espinas en esta mañana a Jesucristo, porque ellos decían: salve el rey de los judíos. El carnero de los arbustos es un tipo y sombra de la corona de espinas puesto en la cabeza de Jesús. La última vez que él vino a la tierra estaba como un cordero para ser sacrificado, en la cual su cabeza fue puesta una corona de espinas. Pero la próxima vez que él regrese será como un rey en un caballo blanco y ejecutando juicios sobre la injusticia en esta mañana. Jehová Jireh, hermano, mantuvo a su único hijo como un reemplazo en sustitución de nosotros en juicio. ¿Cuánto más él nos estará proveyendo si somos obedientes a su voluntad en nuestras vidas cada día? ¿Sí me entiende? No se trata de ser obedientes ayer y ahora, no, cada día obedientes a su voluntad, hermano, en esta mañana. Por eso dice en la palabra de Dios, si Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó a morir en la cruz por nosotros, dice: ¿cómo no nos dará también juntamente con él todas las cosas? Pero si cada día somos obedientes a él, si cada día le honramos a él en esta mañana, hermano, la obediencia de Isaac de ponerse voluntariamente o de buena manera en el altar del sacrificio para su padre es un tipo y sombra de Cristo, quien se puso de buena voluntad por nosotros. En el jardín sufrió y aprendió la obediencia y renunció para hacer la voluntad de su padre, diciendo: Padre, si quieres, quita de mí este vaso de mí, no obstante, no se haga mi voluntad, pero que se haga la tuya. Hermano, ¿cómo puede relacionarse esto a nosotros el día de hoy? Gálatas 4:28 dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y si somos hijos de la promesa, debemos de ser también obedientes como él. ¿Sí me entiende? Si somos hijos de la promesa, o si queremos ser hijos de la promesa, debemos de ser obedientes igual que Isaac. Jehová Jireh es nuestro proveedor. Ya casi nos vamos. Dios provee a aquellos que son obedientes a su voluntad. Por ejemplo, podemos mirar, hermano, la vida de José en Egipto. Dios le proveyó, Dios le honró, Dios le bendijo en esta mañana por su obediencia. Miramos la historia de Jacob con Labán, el servicio pasado en esta mañana, y miramos, hermano, cómo Dios de la misma manera se manifestó honrando su obediencia. Los discípulos fueron enviados de 2 en 2 y el Señor les dijo que les iba a suplir, y Dios les honró y Dios les suplió. Hermano, a través de la provisión de Dios, hermano, nosotros nos salvamos si nosotros estamos en obediencia a su voz y recibimos en esta mañana, hermano, sus mandamientos. Malaquías 3:10 dice: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa,
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como debemos de traer los diezmos y las ofrendas delante de Dios, a fuerza, o que Él nos exija, o voluntariamente, o en obediencia. Ciertamente en esta mañana Dios pudiera tomarse los diezmos y ofrendas sin necesidad de pedirnos a nosotros en esta mañana, pero lo hace para que tú seas obediente en eso y Dios te bendiga por esa acción, así como Dios bendijo a Abraham y a Isaac. ¿Qué es la obediencia en esta mañana? ¿Qué es el dar? ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es el dar? Las cosas que hacemos aquí: servir a Dios, obedecerle a Dios, dar, diezmar, ofrendar, es por obediencia, porque le honramos a Él en esta mañana, pero considerando que si se hace eso, Dios añadirá lo que tú necesites en esta noche. Si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no dará juntamente con Él todas las cosas que necesitamos? Pero siendo obedientes y honrándole a Dios como fueron estos hombres, podemos darle un tributo a la obediencia de Isaac en esta mañana. Si miramos la Biblia de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Isaac era el menos eminente, viajó menos, tuvo menores extraordinarias experiencias, pero vivió más larga vida. Él era libre de las pasiones violentas, un hombre callado, pero un hombre manso y obediente. Pero no era tan hombre, no era un hombre de mucha acción. Pero déjame decirte algo, hermano, en esta hora, este hombre fue obediente. Y seguramente en esta mañana, por eso Dios lo puso de igual honor como Abraham y Jacob, por su obediencia. Un hombre calmado, un hombre manso, pero obediente. Y juntamente con Abraham y Jacob son los tres patriarcas del pueblo de Dios. Su nombre se une en el honor de igual con Abraham y Jacob. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué inclina su rostro y cierra los ojos de reverencia a Dios ahí donde está? Déjame decirte una cosa, y esto tómelo en serio en su corazón. Si queremos la provisión de Dios, debemos de ser obedientes. Si queremos que Dios sea Jehová Jireh para nosotros, debemos de honrarle con nuestra obediencia. Abraham, Isaac y Jacob ocuparon un lugar en la historia por su obediencia a Dios. Nosotros también lo podemos ocupar en esta mañana. Déjame decirte algo. Tal vez usted esté preocupado por su vida, por su familia, pero déjeme decirle algo: sea obediente y Dios le proveerá a usted y a los suyos. Preocúpese por ser obediente y Dios proveerá para usted y para los suyos. ¿Por qué no cierra los ojos y repite junto conmigo en esta mañana y dice: Padre Celestial? Repita conmigo, pero con todo corazón, decídase a ser obediente. Dispongo mi corazón a vivir en obediencia. Yo te ruego que suplas mis necesidades en cada área de mi vida. Suple para mí y suple para mi familia. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.